5 acciones, las 5 más deseadas y más votadas por la audiencia de este canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar paso a paso 5 de las mejores compañías del mundo para ver si alguna de ellas podría suponer una buena oportunidad de inversión a los niveles actuales. Vamos a ver sus números, sus fundamentales, precios objetivo y analizaremos argumentos a favor y en contra de cada una de ellas para que puedas utilizar toda esta información en tus propios análisis. Además, os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso y os voy a dejar en la descripción los links a todas las webs y herramientas que vaya utilizando en el vídeo para que lo puedas hacer tú mismo. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like, como siempre, ese gran apoyo, porque empezamos. Dos cosas muy importantes antes de ir a las acciones. Primero, en este vídeo no vas a encontrar ni un solo segundo de relleno. Valoro mucho tu tiempo, así que por un lado vamos a dar solo información importante sobre cada una de las empresas y por otra parte, aunque te recomiendo verlo entero para que no te pierdas nada, en la barra de tiempo tienes los capítulos separados por si una compañía no te interesa para que puedas pasar directamente a la que sí quieres ver sin perder tiempo. Si valoras todo esto, solo te pido que me dejes un like, un comentario y que te suscribas con campanita. Tú solo tardas un segundo y es la única forma que yo tengo de saber si estos vídeos interesan para seguir haciéndolos en el futuro. Y segundo, sé perfectamente que eres lo suficientemente inteligente para no comprar o vender una acción solo por lo que veas en un vídeo de YouTube, ni de este ni de ningún canal. Pero como hago siempre, tengo que recordar que todo el contenido de mis vídeos es puramente informativo, que mis opiniones pueden estar equivocadas y que cada uno debe seguir siempre su propia estrategia al invertir. Y además alguna o varias, como veremos, de las compañías de este vídeo están en mi propia cartera. Y ahora sí, vamos con el análisis. Os voy a explicar el método de análisis que vamos a seguir. Vamos a analizar las 5 compañías siguiendo el método de los 5 pasos que puedes replicar con cualquier compañía y que ya vimos en el vídeo sobre cómo Peter Lynch elige compañías para invertir y que te dejo aquí arriba para que puedas verlo al terminar este. El primer paso es conocer la solvencia de la empresa. Y aunque siempre hay que revisar en detalle el balance, un primer filtro que podemos utilizar para saber de un solo vistazo si la empresa es solvente es el ratio Debt to Equity, que se utiliza para evaluar el grado en que una empresa está endeudada. Este ratio se calcula dividiendo los pasivos totales de una empresa por su capital social. El nivel óptimo de Debt to Equity varía según la industria y según el momento de madurez de la compañía, pero en términos generales podríamos decir que un ratio Debt to Equity por debajo de 2 es positivo, y cuanto menor sea el ratio, mejor será la situación financiera de la compañía. Si quieres más información sobre el Debt to Equity, te dejo 2 links en la descripción. En el segundo paso vamos a comprobar si la empresa es rentable. Vamos a analizar los ratios más importantes de rentabilidad como el ROE, el ROA, el ROIC y sus márgenes bruto, operativo y neto. Por sí solos esos datos no nos dicen nada, así que lo haremos de la manera correcta, que es comparándolos con la media de ratios de la industria en la que opere la empresa y con la media de sus últimos años para saber si son constantes, si han mejorado o si han empeorado. En tercer lugar, comprobaremos si la compañía tiene crecimiento. Vamos a ver la evolución de sus ingresos, de sus beneficios y de su flujo de caja libre para tener una idea clara de su situación y de su evolución. Porque además los compararemos de nuevo contra los datos de la industria en la que opere y contra sus propios datos históricos. En cuarto lugar, hay que comprobar la valoración a la que el mercado nos ofrece la compañía en este momento, y lo haremos utilizando algunos de los ratios más importantes, como el PER, el Price to Sales y el Price to Free Cash Flow. Una muy buena compañía comprada a una valoración excesiva puede ser una pésima inversión. Y en quinto lugar analizaremos otros datos importantes, como su directiva, la evolución del número de acciones en circulación y qué porcentaje de las acciones están en manos de insiders o de inversores institucionales, además de ver algunas de las últimas noticias que pueden ser importantes y afectar a cada una de estas empresas. Con estos 5 pasos, en muy poco tiempo tendremos una idea bastante clara de lo que tenemos entre manos para poder profundizar y tomar buenas decisiones de inversión. Así que ahora sí, vamos con la primera compañía elegida por vosotros. La número 5 en el ranking de las más votadas es la compañía PayPal. Me ahorraré las presentaciones porque PayPal es una compañía conocida por todos. Es una compañía de mi cartera personal y además resulta tremendamente interesante en estos momentos por la enorme corrección que ha tenido en los últimos meses. PayPal llegó a caer más de un 77% desde su máximo histórico de $308 que marcó en julio de 2021 y actualmente se encuentra cotizando a alrededor de $75, muy cerca de su mínimo de 52 semanas. Y vamos a comenzar el análisis, como decía hace un momento, comprobando la solvencia de la compañía.
Como decía antes, para comprobar la solvencia de una compañía y tener una idea precisa, lo que habría que hacer es comprobar su balance, que tenéis disponible tanto en Seeking Alpha como en ticker.com. Aquí tenéis todos los datos detallados, pero un primer filtro que podemos utilizar es el ratio Debt to Equity, que aunque también podéis encontrarlo tanto en ticker.com como en Seeking Alpha, a mí me gusta utilizar la web de gurufocus.com porque la información que nos da del Debt to Equity de cualquier empresa que busquemos es, por un lado, el Debt to Equity actual, 0,51, pero es que además lo compara con el mínimo, el máximo y la media de los últimos 10 años. Pero es que además de esto, y por eso a mí me gusta GuruFocus, esta web nos da directamente la información comparada con la media de la industria, con la media del sector en el que está operando la compañía que busquemos. En este caso, como podéis ver, el Debt to Equity actual de PayPal es el máximo que ha tenido en los últimos 10 años, pero aún así es un debt to equity bastante razonable en mi opinión. Recordad que, como decíamos, por norma general un debt to equity de menos de 2 veces es algo positivo, pero es que además nos está diciendo GuruFocus que el debt to equity de PayPal es mejor que el 66% de las 424 compañías dentro de la industria de servicios de crédito que tiene recogida la plataforma, siendo la media de la industria un debt to equity por encima de 1. O sea que en este caso, y a falta de hacer un análisis más profundo, podemos decir que la solvencia de la compañía es un check. Vamos a pasar al segundo paso, vamos a comprobar la rentabilidad de esta compañía, que es sin duda uno de sus fuertes. Para comprobar la rentabilidad de una compañía, me parece extremadamente útil la herramienta de Seeking Alpha, y vamos a ver por qué. Aparte de darte esta calificación, que en este caso, como veis, para PayPal es sobresaliente, a menos. En una sola pantalla tenemos toda la información, vemos como el margen de beneficio bruto de PayPal es de un 42%, siendo la media del sector de casi el 60%, ahí tenemos una diferencia de menos casi 30% con el sector y una pequeña diferencia del 7,5% negativo con respecto a la media de los últimos 5 años de margen de beneficio bruto que ha tenido PayPal. En cuanto al margen EBIT, también un poquito por debajo del sector y ligeramente por debajo de su media de los últimos 5 años. En margen EBITDA estamos en una situación similar, casi un 18% de margen EBITDA, que es un margen alto. Margen neto en este caso sí que ha caído un 40% con respecto a su media histórica de los últimos 5 años y es un margen neto bastante por debajo de lo que están mostrando las compañías de la industria, sus competidores. En cuanto al retorno de capital, sí que vemos datos más positivos, incluso por encima de la media del sector y muy similares a su media histórica, al igual que si nos fijamos en el ROE y en el ROA. Por el lado de la rentabilidad, nada que decir, simplemente valorar que parece ser que ha empeorado la rentabilidad con respecto a la media de los últimos 5 años, aunque ya sabemos que la compañía es extremadamente rentable. Vamos a pasar ahora al crecimiento. En este caso también la herramienta de Seeking Alpha nos va a dar información muy valiosa. Aquí tenemos el crecimiento del revenue, que ha sido en el último año de casi el 8,5%, cuando el sector está creciendo alrededor del 5%. Esto es una diferencia notable. PayPal está creciendo casi un 70% más que la media del sector, pero eso sí, está creciendo aproximadamente la mitad de lo que venía haciéndolo en los últimos 5 años. Está previsto también que el año que viene crezca sus ingresos a una tasa del 8%. Se espera que el crecimiento del EBITDA esté por encima del 5,5%. Y en este caso aquí tenemos una de las razones, uno de los motivos por los que PayPal ha estado cayendo tanto, y es que sus EPS, sus beneficios por acción, han caído con respecto al año pasado un menos 40%. La media en los competidores de su sector es una caída de alrededor del 2-3%, pero es que PayPal venía creciendo sus EPS de media en los últimos 5 años a una tasa del 21% anual, y este último año han caído un 40%. Sin embargo, mirando al futuro, en los próximos 12 meses se estima que la compañía crecerá de nuevo y lo hará al 7%. Y en cuanto al free cash flow, tenemos una tasa esperada de crecimiento de flujo de caja libre por acción para el año que viene de más del 9%, mientras que el sector está creciendo de media a un 6,5% y mientras PayPal venía haciéndolo a más del 19,5% en los últimos 5 años. Por lo tanto, vemos cómo a nivel de crecimiento la empresa ha sufrido mucho. La empresa está creciendo menos que en los últimos años. Como digo, este es uno de los motivos principales de toda la caída que hemos visto, pero sí que estamos viendo como ya para el próximo año se está proyectando que la empresa va a crecer tanto en beneficios por acción, como en revenue, como en free cash flow por acción, lo cual, bajo mi punto de vista, es un dato positivo. Nos vamos ya a la valoración. Aquí encontramos muchas notas negativas, como estáis viendo. Sin embargo, vamos a observarlo con más detenimiento. Estamos viendo un PER actual de PayPal de 35 veces y media, cuando la media del sector es de 9 veces, 9,4 veces exactamente. Pero es que la media de los últimos 5 años de valoración de PER de PayPal ha sido de más de 56 veces. Está cotizando ahora mismo a un PER, por lo tanto, con descuento del 37% con respecto a su media histórica. Si observamos el PER Forward,
actualmente PayPal está cotizando a 22 veces los beneficios del año que viene, cuando históricamente estaba cotizando a PER Forward de más de 56 veces y media. Esto es un descuento del 61% con respecto a su valoración media histórica de PER Forward, y lo mismo en este caso, ahí es cuando te toca valorar si la ralentización que estábamos viendo en crecimiento y en rentabilidad justifica una caída en su precio, un descuento en su precio del 61%. En mi caso, para mí, me parece que a esta valoración esto es una compañía que es muy atractiva, que probablemente estos baches que estamos viendo en el crecimiento sean temporales, y en mi caso, personalmente, yo sí que apostaría por una recuperación de PayPal. Déjame un comentario y dime cuál es tu opinión al respecto. En cuanto a otros datos importantes, hablando por ejemplo del número de acciones que poseen los insiders, podemos ir a la web de Yahoo Finance, donde vamos a encontrar esta información. Vemos que solo el 0,21% de las acciones están en manos de insiders y que más del 77% de las acciones están en manos de inversores institucionales. Es muy normal, hablando de una compañía de este tamaño, que nos encontremos este tipo de porcentajes. Siempre será preferible que más insiders tengan participación en la empresa y que menos inversores institucionales, por varios motivos. El primero es que si un inversor insider tiene gran número de acciones, será el primer interesado en que el precio de las acciones suba. Y en segundo lugar, cuantos menos inversores institucionales tenga la compañía, más oportunidad habrá de que estas instituciones entren y se produzcan grandes movimientos en el precio de la acción hacia arriba. Vamos a ver ahora el número de acciones en circulación para ver si se han emitido más o si se han llevado a cabo recompras de acciones, lo que es positivo para hacernos una idea de cómo puede actuar la compañía en el futuro. Aunque esa información también la tienes tanto en Seeking Alpha como en Ticker.com, que son las dos herramientas que yo utilizo principalmente, es verdad que esta información se ve de una manera muy clara en la web Macro Trends, de la que también te voy a dejar el link en la descripción, porque Macro Trends nos ofrece esta gráfica por trimestres en la que se ve si la empresa ha estado emitiendo acciones o ha estado recomprando acciones. En verde las emisiones y en rojo las recompras. Y en este caso, como vemos, PayPal ha pasado de tener 1,22 billions de acciones en circulación en 2014 a tener 1,16 billions de acciones en circulación en 2022. Vemos, por lo tanto, como la recompra de acciones es constante, es continua, y de hecho vemos cómo han acelerado ese ritmo de recompras en los últimos trimestres, probablemente debido al bajo precio y a la valoración actual de la compañía. Esto es, sin duda, otro punto positivo en mi tesis de inversión acerca de PayPal. Espero que este análisis de PayPal te haya resultado interesante, te haya resultado útil. Si ha sido así, aprovecho para pedirte que me dejes ese gran like, que me dejes un comentario, que lo compartas con alguien a quien pueda interesarle, porque nos vamos ya a la cuarta de las compañías más votadas, y es la compañía Nagarro. Nagarro es una compañía muy diferente a la anterior. En este caso se trata de una small cap alemana que capitaliza en el momento en el que estoy grabando este vídeo 1,32 billones de dólares, que se ha dejado en el último año un casi 30% y que desde el máximo de 202 euros que marcó en diciembre de 2021 está cotizando ahora mismo un 52% por debajo, en alrededor de los 96 euros. Nagarro es una compañía de ingeniería de telecomunicaciones que se dedica a hacer software personalizado para ayudar a las empresas a mejorar su eficiencia. Trabajan en todo tipo de sectores, desde banca hasta sector automoción, tienen cientos de clientes, tienen, a pesar del comportamiento que hemos visto en bolsa, un crecimiento exponencial, tanto crecimiento orgánico como un impresionante histórico de adquisiciones y compras de otras compañías, y a mí me parece una de las compañías más interesantes y posiblemente una de las buenas oportunidades de inversión en estos momentos. Vamos con el análisis. Vamos a comenzar con la solvencia de la compañía. Para eso nos vamos a ir de nuevo a Guru Focus, y aquí tenemos los datos del Debt to Equity de Nagarro en este momento, un 1,65, su mínimo histórico 1,57, esto ya nos va diciendo mucho, la media de los últimos 10 años 2,82 y un máximo de 5,43 que ha tenido hace bastante poco. Por lo tanto, está actualmente por debajo de su media de los últimos 10 años, y si lo comparamos con la industria, estaría dentro del 10% peor de las compañías de la industria de software, donde la media de debt to equity es de 0,22. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Dos cosas. Primero, vemos un debt to equity por debajo de 2, lo que ya hemos explicado anteriormente, que es positivo. Segundo, vemos un debt to equity muy por debajo de su media histórica y muy cerca de su mínimo histórico de los últimos 10 años, en los que la compañía ha demostrado no tener problemas financieros. Y en tercer lugar, y en relación con esta posición
tan negativa con respecto a la industria en la que opera, hay que tener en cuenta, como decíamos al principio, que Nagarro es una small cap, es una empresa que está en continuo crecimiento y es que además generalmente también financian estas adquisiciones, estas compras que hacen de pequeños competidores. Por lo tanto, en mi opinión, este debt to equity de 1,65, aunque ni siquiera es malo, está justificado con el crecimiento que vamos a ver en un momento. Pero antes vamos a comprobar cómo de rentable es esta empresa. Nos vamos de nuevo a ticker.com, nos vamos a financials, nos vamos a ratios. Y vamos a empezar por el ROA, Return on Assets, siempre por encima del 5,5%, veis la tendencia creciente y actualmente del 12,30%. Retorno del capital, siempre en la línea del 10% como mínimo y actualmente 26,17%. Como veis, la tendencia es ascendente, también creciente. El ROE, Return on Equity, lo mismo, siempre por encima del 10%, creciente y actualmente un 59,13% de ROE a 31 de diciembre de 2022, según los últimos datos anuales presentados. En cuanto al ROCE, siempre de nuevo por encima del 13%, tendencia creciente y actualmente un 59%. ¿Qué pasa con el margen de beneficio bruto? Vemos un margen bruto que siempre ha estado por encima del 20%, con una caída en 2021, pero actualmente en su máximo histórico por encima del 26%. Y si nos vamos al margen EBITDA, observamos de nuevo la misma tendencia, siempre por encima del 6%, una pequeña caída en 2021 a niveles de alrededor del 10%, pero actualmente Nagarro presenta un margen EBITDA en su máximo histórico y por encima del 16%. Son sin duda muy buenos ratios de rentabilidad, esta empresa es muy rentable, pero uno de los puntos a destacar y una de las cosas que más me gustan a mí de esta compañía es la tendencia que acabamos de ver en todos sus retornos y en todos sus márgenes. Y una vez que ya hemos comprobado la solvencia y la rentabilidad de la compañía, vamos a echar un vistazo al crecimiento. Nos vamos de nuevo a ticker.com, financials. Y aquí tenemos los ingresos, revenue, la evolución, como estáis viendo es exponencial. Han pasado de 210 millones de euros facturados en 2017 a 856,60 millones de euros facturados a 31 de diciembre de 2022. Si comparamos además con el año 2021, en el que facturaron 546 millones, tenemos un crecimiento de ingresos en solo un año del 56,8%, una auténtica exageración. En cuanto a los earnings per share, a los beneficios por acción, nos vamos a ir a la última presentación para inversores con los datos consolidados de 2022, que además se ha publicado hace nada, hace escasos días, en el que encontramos esta información. Vemos cómo los beneficios por acción han pasado de ser 2,53 euros en 2021 a 5,62 euros en 2022. Estamos hablando de un crecimiento de los EPS por encima del 100%, una auténtica barbaridad. Además, ya que estamos aquí en la presentación para inversores, aunque esto pertenece al quinto paso, aquí tenemos el número de acciones en circulación. Han pasado de 13,8 millones en el año 2021 a 13,7 millones en el año 2022. Como vemos, se produjo una recompra de acciones y además, aprovechando esta última presentación para inversores que realizaron hace escasos días, también informaron de la próxima recompra durante los próximos meses de acciones por valor de hasta 30 millones de euros, lo que sin duda son buenas noticias para esta compañía y para los accionistas. Una vez que hemos visto el crecimiento, que es sin duda otro de los puntos fuertes, nos vamos a ir a ver la valoración de la compañía. Volvemos de nuevo a ticker.com, vamos a valuation, aquí tenemos tanto los múltiplos actuales como los múltiplos forward, teniendo en cuenta las cifras estimadas para el año que viene. Si nos centramos en el PER actual, vemos en primer lugar la tendencia del último año, que como veis ha sido descendiente. Esto quiere decir que la acción está cotizando bastante más barata en comparación a cómo lo hacía hace un año. De hecho, aquí vemos el PER máximo de 62 veces. La media de PER durante el último año ha sido de alrededor de 28 veces y actualmente cotiza a PER de 17 veces y media. Pero vamos a mirar el forward PER, que es lo que nos interesa. Esto es el PER basado en los beneficios que se esperan el año que viene. Y aquí lo tenemos. El forward PER que está presentando Nagarro en este momento es de 16,35 veces. Si nos fijamos en el price to sales, aquí tenemos un price to sales de 1,54 veces ventas actuales y 1,32 veces ventas futuras del año que viene. Como estamos viendo en el gráfico, un poquito por debajo de la media histórica. En el último año el forward price to sale medio ha sido de 1,67 veces y actualmente Nagarro está cotizando a 1,32 veces. Otra de las herramientas interesantes que nos ofrece Ticker está en la pestaña de Estimates, donde podemos observar que el crecimiento esperado del revenue, aquí lo tenemos, para los próximos 5 años, es del 23% anual compuesto.
se espera que en 2027 Nagarro esté facturando algo más de 2.000 millones de euros. Recordemos que vienen de 856 este pasado 2022. Aquí tenemos la evolución que se está esperando para los ingresos de Nagarro. Como veis, el crecimiento que se espera continúa siendo exponencial. Y para sus EPS, para sus beneficios por acción, este es el crecimiento esperado. Se espera que en 2025 los beneficios por acción que reporte Nagarro estén por encima de los 8 euros. Sin duda, con estas expectativas de crecimiento, la valoración actual parece más que razonable. Déjame un comentario y dime tu opinión. Y como otros datos importantes a comentar, ya hemos hablado del número de acciones en circulación. Estaría bien echar un vistazo, y para eso lo vamos a hacer a través de Seeking Alpha, a quiénes son los dueños de la compañía. Aquí tenemos instituciones con un 31% casi de las acciones en circulación. Tenemos empresas privadas con cerca de un 30% también. Tenemos insiders, y esto es muy importante, con un 24% de las acciones en circulación. Lo decíamos antes y lo repito siempre, si los insiders son en su mayor parte dueños de las acciones de la compañía, son los primeros interesados en que el precio de la acción vaya hacia arriba. Y en este caso, Nagarro con un 24% de acciones en manos de los insiders me parece un dato muy positivo. Además de esto, yo destacaría a la directiva, que ha demostrado una enorme capacidad de gestión en los últimos años y que además siguen una política de salarios más que razonable para sus directivos. Espero que de momento estés encontrando valor en este vídeo. Como no lo quiero hacer demasiado largo, vamos a parar aquí y voy a dejarte justo aquí el link al siguiente vídeo, donde podrás ver el análisis de las top 3 compañías más votadas y más deseadas por los usuarios de diario de una inversión. Haz clic y entra directamente al análisis de Alibaba, de Amazon y de Meta.